pero en el PP, con la unidad militar de emergencias, decían otras cosas, ¿no? Pues Antonio, es que la cogieron un poquito como el pim pam pum de la política contra Zapatero. Te recuerdo, Arsenio Fernández de Mesa, capricho faraónico, la UME, Antonio, capricho faraónico. Y Ignacio Cosidó, diputado del Partido Popular entonces, portavoz de la Comisión de Interior, instrumento inventado por José Luis Rodríguez Zapatero. Arsenio Fernández de Mesa, Julio, decía, estamos viendo el recorte, decía que era un caprichito de Zapatero. Capricho faraónico. Y además de eso, Antonio añadía que era un despilfarro. Pues Ignacio... Que consideraban innecesaria. Introduce muchas dudas acerca de la función de la UME. Por ejemplo, me gustaría saber si tuvo alguna intervención, aunque fuese modesta y anónima. Tanto es así que incluso en 2008 lo llevaron en su programa electoral. La creación de una unidad para situaciones de emergencia civil, una decisión discutible. Según ellos, un cuerpo militar que tendría poco uso. Y que, más allá de algunas intervenciones contra incendios este verano, permanece ignota para los españoles, salvo para desfilar el 12 de octubre. Palomera, era un cuerpo solo para desfilar el 12 de octubre, pero ahora Feijóo alaba su labor. Bueno, dijeron más, dijeron incluso que era una policía al servicio de Zapatero. Yo recuerdo perfectamente la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que fue y se decidió su creación después del fatídico incendio de Guadalajara, en el que fallecieron 11 personas y que nos dejó en la retina a los informadores parlamentarios uno de los episodios más bochornosos de la política española, al término de una diputación permanente donde se habían exigido la comparecencia de varios ministros y el entonces portavoz del Partido Popular, Rafael Hernández, llegó a zarandear y coger de la pechera al entonces portavoz parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba. Recuerdo que fue la mediación de la tristemente desaparecida Carmen Chacón quien puso fin a aquel episodio tan desagradable tanto para los políticos como para los periodistas en aquel momento. Pero efectivamente la creación de aquel cuerpo fue motivo de todo tipo de críticas por el Partido Popular. Por lo tanto, bien merecidos sean los elogios que hemos escuchado en el día de ayer a Alberto Núñez Feijóo, que formó parte también de la legión de críticos de aquella unidad militar de emergencias. Ernesto Kaiser, ¿qué quieres matizar aquí en mesa? Que te veía gesticular. Vamos a ver, lo más grave, esa historia que todos conocemos y que la conoce todo el país, lo más grave es que lo que intentó hacer Feijóo diciendo que aquí la única que trabaja la UME y son las comunidades autónomas. Porque miente usted, señor Feijóo. ¿Usted creerá, acaso, que la UME depende orgánicamente del GEMAD, de la Junta de Estado Mayor de la Defensa? Pues si lo piensa, seguro que lo sabe, pero si lo piensa está profundamente equivocado. Y si lo sabe, ha mentido. ¿De quién depende la UME? Depende orgánicamente del Ministerio de Defensa. Y él dice que la única que trabaja es la UME. Ergo, ha querido engañar a los españoles planteando el tema militar. Feijóo aludía a la UME y a las comunidades autónomas. Decía que todo el peso se depositaba en ellas. Bueno, pero a mí me interesa la UME. ¿La UME de quién depende? ¿Cuál es tu opinión? Creo que más allá de ideología... Creo que más allá del debate ideológico y del debate partidista al que estamos asistiendo desgraciadamente en las últimas horas, hay varias evidencias de las que todavía no hemos tomado conciencia, desde mi punto de vista. Una es que España tiene un 56% de zona forestal, una segunda es el cambio climático y eso obliga a las administraciones en su conjunto a invertir más en prevención que en extinción, justo lo contrario a lo que se está haciendo en este momento. Luego, entrando ya en la derivada política y respondiendo a Hugo, efectivamente, Hugo, haces bien en recordar quién es competente en la materia y quién tiene única y exclusivamente labores de coordinación y de emergencia, si así solicitan las comunidades autónomas, pero son los gobiernos regionales quienes tienen la competencia. Y si no hubiéramos asistido a tragedias anteriores, pues podríamos entretenernos en este debate. Pero se da la circunstancia que cada vez que se produce una tragedia en este país que tenga que ver con la climatología o con cualquier otro fenómeno, el Partido Popular se borra siempre de la responsabilidad. Tenemos muy reciente la Dana, tenemos un poco más alejado en el tiempo Filomena y otras catástrofes que han ocurrido en este país. Y el patrón que repite el Partido Popular siempre es el mismo. Es decir, no es nunca responsable de nada, tira por elevación, acusa al Gobierno central de dejación de funciones cuando en realidad son ellos los competentes tanto
para gestionar las tragedias y las consecuencias de la climatología, y son ellos los responsables de pedir esa coordinación necesaria entre administraciones. Por lo tanto, yo creo que no nos lleva a ninguna parte seguir discutiendo sobre esto, porque está muy claro en la Constitución española y en la Ley Forestal, y además quienes vivimos habitualmente en el Congreso de los Diputados tenemos en la memoria algunas leyes que han tramitado recientemente, y yo recordaba estos días 2 leyes, una, la Ley Básica del Bombero Forestal, y otra, la Ley Básica del Agente Forestal, que reconocía legalmente la figura del bombero y del agente forestal, le confería de competencias como autoridad, y sin embargo el Partido Popular se abstuvo en la aprobación de estas leyes. Por lo tanto, conviene tener memoria de qué hace quién y cada cosa en su determinado momento. Gloria Marcos, buenas tardes. ¿Por qué crees que ninguna comunidad autónoma está aplicando esta ley en España? Porque eso es dinero, y dinero significa prioridad, y prioridad significa hacer política. Entonces, por ejemplo, la queja de los bomberos, por ejemplo, en el País Valenciano, es que ni tan siquiera los equipos de protección individual, las EPIs, están llegando en condiciones. Tú piensas que hay bomberos, sobre todo los interinos, que se les dan unas botas que se queman. O sea, igual que en el siglo pasado se mandó al ejército español a la batalla de Anual con zapatos de cartón, pues esto pasa lo mismo. Es que estamos hablando de política todo el tiempo. En estos momentos, mira, los presidentes de las comunidades autónomas están haciendo oposición al gobierno en lugar de cuidar los intereses de sus comunidades. ¿Por qué? Porque han seguido el manual de Mazón y Ladana. Primero se pone en cuestión de quién son las competencias. Bueno, no, ya llega uno que dice no, las competencias son exclusivamente de las comunidades autónomas. El paso siguiente es decir, bueno, bien, pero luego no han venido a ayudar lo que hace falta, con lo cual intentan hacer equidistante lo que son las competencias. Y cuando funciona, tiene que haber un juez, como en el caso de la Dana, que diga, no, perdona, las competencias son suyas. Y no ha funcionado porque no hay presupuestos, porque las prioridades políticas han sido reducir el dinero para emergencias, no tener en cuenta la profesionalización de las brigadas forestales y de los bomberos forestales. Yo ya te comentaba que en el País Valenciano, de 2,8 millones destinados a emergencias, después de la Dana, lo han reducido, no llega a 500.000 euros. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé quién decía, de esto a lo mejor aprendemos. No vamos a aprender. Primero, porque PP y Vox no están dispuestos a hacer caso ni a los técnicos, ni a los que saben, y menos a la ciencia, que está hablando del cambio climático y de unas consecuencias terribles. Que pasó en California, pasó en Canadá. Es que esto no es nuevo. Puede ser que esta simultaneidad esté pasando aquí. Pero bueno, lo que está claro es que tiene que asumir las responsabilidades. Tú no puedes decir que hay que reducir impuestos y luego no tener dinero para lo que es fundamental, porque eso es lo que está pasando. Ahora, cuando vengan los presupuestos, con los que se han aprobado las comunidades autónomas o los del Estado, ¿quién se va a hacer cargo de esos señores que han perdido la casa, las cosechas, que no tenían ni bragas para ponerse al día siguiente? ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Papá Estado? ¿Papá Estado al que hay que decirle que hay que reducir los impuestos? ¿Las comunidades autónomas que están reduciendo millones de impuestos a sus amigos? Claro, es que la política es eso. Política es tomar decisiones que nos afectan. Tú no puedes pedir responsabilidades al que no le das la capacidad de tomar las decisiones. Y por cierto, quería hacer un apunte además de esto. Estamos hablando de incendios y no estamos hablando de los negocios que hay en torno a esto. Piensa que hace pocos meses en Valencia se ha sentenciado un juicio contra el Cártel del Fuego, que era un grupo de empresas que le daba mordidas al conseller en aquel momento, Serafín Castellanos, para que contratara con ellas la extinción de los fuegos. Es decir, hay en todo esto asociados también negocios de los que hay que denunciar. Se quemó el pinar más grande del Mediterráneo, al pie de Sierra Cortina en Benidorm, y luego Zaplana y su gobierno montaron ahí Terra Mítica, porque era de interés, como decía la ley, era de interés para todos los ciudadanos. Ojo, que además de todo habrá que ver también
quién está haciendo negocio con la privatización de prevención, extinción, porque eso es importantísimo.